Bajo mi hogar yacía un macabro secreto. 27 cadáveres. Los descubrieron accidentalmente tras un terremoto que perturbó los cimientos. De lo contrario, dudo que hubieran sabido jamás de su existencia. Después de que la tierra dejó de moverse, un hedor putrefacto emergió desde las profundidades impregnando toda la casa. En mi afán por descubrir el origen de aquella pestilencia, enfoqué mi linterna hacia la trampilla de acceso al sótano. Entonces vislumbré un brazo humano asomando entre la tierra. Sin siquiera pensarlo, alerté a las autoridades y así comenzó el caos en mi vida. Nada que se le pareciera se vio antes en nuestro pequeño pueblo y los medios de comunicación se volvieron locos. Los investigadores lograron identificar algunos cadáveres y la prensa local los bautizó como los asesinatos del abecedario. Y es que de manera peculiar parecía que les quitaron la vida en orden alfabético, una por año, durante un lapso de 27 años. Todas las víctimas eran mujeres en sus últimos años de adolescencia, o con máximo 27 años. La última a la que identificaron se llamaba Amanda Zarate, mientras que la primera llevaba por nombre Kenia Anso. Evidentemente, mi esposa y yo nos convertimos en los principales sospechosos. Una vez que nos arrestaron, procedieron a tomarnos muestras de nuestro ADN para comparar con las pruebas forenses halladas en el sótano durante las exhumaciones. Sin embargo, tenía la total certeza de que no encontrarían rastro alguno de mí o de mi esposa en ese lugar. Desde que nos mudamos a vivir a esa casa, jamás nos nació interés por explorar los cimientos de la propiedad. Por otro lado, sospechaba que hallarían una conexión entre mi persona y aquellos que yo sabía que eran los verdaderos asesinos. Mis padres me habían heredado aquella propiedad tan solo unos meses antes. Unos auténticos monstruos, malvados y abusivos hasta más no poder. Su indeseable existencia terminó cuando perdieron el control de su vehículo y se estrellaron tras descender por un barranco. Cuando me llamaron para informarme de su muerte, lo primero que pasó por mi mente fue: por fin, maldita sea. Nunca fui más que un saco de boxeo para esas personas. En aquella maldita casa sufrí toda clase de gritos, golpes y vejaciones. Sin embargo, ante los vecinos debíamos conservar la fachada de familia perfecta, de hijo ejemplar. Todo era una farsa. Eran horribles y por eso escapé a los 15 años. Me fui con la intención de no volver jamás. Realmente me sorprendió mucho cuando supe que me heredaron la casa. Creí que era su último acto de desprecio hacia mí, cuando vi el estado de abandono en el que la dejaron. Al menos, la propiedad estaba libre de deudas, pero requería una buena inversión si deseaba venderla a un buen precio. Por eso decidí volver a vivir en ella. Y ahora me doy cuenta de que mis padres no solo eran seres despreciables, eran unos enfermos, malditos demonios sádicos. El ADN de ambos se localizó en el cuerpo de Amanda Zarate. La mataron juntos. Sin embargo, la revelación más devastadora para mi existencia fue que no lograron vincular mi ADN con el de ellos. No existía ningún tipo de consanguinidad. No era su hijo. Estaba francamente desconcertado hasta que los investigadores exhumaron los cadáveres más antiguos, separados de la fosa principal. Allí localizaron a una pareja joven cuyo ADN coincidía con el mío, sus primeras víctimas. Diana ni siquiera podía reconocerse a sí misma. Tenía la piel completamente pálida y había perdido el control sobre los músculos del rostro. Se acercó a la tienda de souvenirs, de donde tomó una gorra y unas llamativas gafas de sol. Le resultó imposible no observar su nueva imagen en el espejo del lugar. Mientras tanto, el dependiente pegó un salto olímpico por encima del mostrador y salió como alma que lleva el diablo hacia las calles de San Diego. Mientras Diana recorría aquel parque, las aterrorizadas madres tomaban a sus hijos pequeños y huían a toda prisa. Recordó que a las personas les agradaban las sonrisas e intentó dibujar una en su rostro. Sin embargo, sus labios colgaban completamente entregados a la gravedad.
y la sangre de la nariz empezaba a inundar sus dientes. 2 patrullas de policía rechinaron las llantas en una esquina, el estridente sonido de las sirenas, puertas abriéndose y las temblorosas armas de los oficiales apuntando justo a ella. Entonces, observó a David salir del parque posterior de una de las patrullas. David era un viejo amigo que lo conocía desde que era una pequeña. Ella lo saludó como tantas otras veces, pero en esta ocasión no le devolvió el saludo. No pudo, pues intentaba convencer a los oficiales de que bajaran sus armas, lo que parecía bastante irónico, pues David portaba su propio rifle. En ese momento, Diana se percató de que estaba en serios problemas. Consideró que probablemente tenía que ver con el charco de sangre que se formó sobre el pavimento, justo frente a sus pies. Parcialmente mutilada, aquella mujer gorgoteaba suavemente un líquido rojo por la boca, dejando un grueso rastro de sangre mientras intentaba arrastrarse para salvar su vida. Le arrancaron ambos ojos y el brazo izquierdo. Sabiendo que había tomado algo que no debía, Diana se arrastró hacia la mujer. Se quitó la gorra y las gafas de sol para proceder a arrancar su propia cara al rostro de aquella mujer agonizante. «Debemos neutralizarla», gritó uno de los oficiales. «Por favor, aguarden, tengo un dardo tranquilizante», suplicó David. «No tenemos tiempo para esas cosas». Diana tomó el rostro de la mujer e intentó pegarlo al cráneo de su dueña. Sin embargo, la piel ya empezaba a enrollarse en los bordes como la piel de cerdo cuando se expone al sol. Las cosas no tendrían que haber terminado así. Diana solo quería un poco de diversión. Estaba harta de la misma rutina diaria y de observar a la gente desde lejos. El sonido de las sirenas fue superado por 6 detonaciones. Se tambaleó hacia el recinto de donde había escapado y, con un último esfuerzo, saltó el muro. Cayó directamente en el foso y se recostó boca arriba mientras la luz del sol acariciaba su verdadero rostro grisáceo. Todos los otros chimpancés del zoológico se acercaron a verla. Al menos, Diana moriría acompañada de su familia.